Un gusto que podemos compartir en el sendero de la atención plena. En este tema que en lo personal es muy importante con respecto a lo que representa la ética del accionador desde el mindfulness. El sentido ético, la esencia ética desde el mindfulness puede reducirse a verdades esenciales. Cada cultura tiene su verdad o su forma de manifestar la verdad. Y desde la atención plena como sistema que ininterrumpidamente en los últimos 2500 años se ha aplicado en una parte geográfica del planeta, primero en India y luego en Asia, y ahora a nivel mundial, se abre a nivel mundial. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que revisar el sentido de la ética. Y cuando dentro de los contenidos de este proceso vemos el ético mindful, la ética mindful, cómo es el comportamiento ético en mindfulness y cómo se va a manifestar el sentido ético en ti. Entonces, tenemos que poner sobre la pauta de la mesa de trabajo lo que implica la etiología budista, budismo como elemento universal, como saber. Nosotros como caribeños, como hispanoamericanos, yo en mi condición de venezolana, de caribeña, de latinoamericana, tengo una ética muy particular basada en mi sistema de familia, en mi sistema social. Y eso vale en este proceso y se nutre de los procesos que heredamos de mindfulness desde el punto de vista de amplitud. Y Buda, como sanador del mundo, como quien se preguntó por qué sufrían las personas, por qué se sentía el sufrimiento. Y todos nos hemos hecho en nuestro sendero esa pregunta. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufro? ¿Por esto o por aquello? Y Buda se dio cuenta en ese proceso como filósofo que el sufrimiento tenía una decadencia, que el sufrimiento tenía una transformación. Algunos sufren por tristeza, otros por la muerte de un familiar, otros por dolor, otros caen en desesperación, en estadios emocionales en base a ese sufrimiento. Y desde esa perspectiva hay un origen. El sufrimiento personal o el sufrimiento en nuestros clientes, en nuestros pacientes, tiene un origen. Y la pregunta aquí es, ¿sabes el origen de tu sufrimiento emocional, físico? ¿Lo sabe el cliente? ¿Lo sabe el paciente? La gran mayoría de las veces no lo sabe. Y es desde esa perspectiva nuestro trabajo, poder incorporarnos, poder decir, aquí tengo que pensar bien, aquí tengo que acomodarme, sintonizarme, calibrarme, para poder sentir bien y centrarme en el maestro del sentir, que es el corazón, y en base a eso observar que algunas personas sufren por deseos, otros sufren por apegos, y hay ciclos de repetición del sufrimiento. Y eso, de una u otra manera, tiene que ser revisado, sintonizado, comprendido, concienciado. Algunos, ante el sufrimiento, manifiestan la renuncia y buscan la liberación. Otros, a través de una trilogía, que es la que quiero colocar en el carácter filosófico, que implica la sabiduría, que implica la conducta ética y que implica la disciplina mental, que es lo que se hace cuando se ejercita mindfulness como práctica formal y como práctica informal. Cuando nosotros perfeccionamos esos elementos que son parte de la tradición filosófica budista, pero que son parte de nuestro sistema independientemente de la geografía mundial, toda sociedad, toda civilización se basa en principios universales. Y esos principios universales incluyen algunos saberes. Por eso esta era tiene que abrir escuelas de saberes. Tiene que nutrir la academia con escuelas de saberes.
el tema de los saberes, de la sabiduría, de la conducta ética, de la moralidad, que es el tema propiamente dicho que quiero yo abordar, y el tema de la disciplina mental o de la concentración o del mindfulness, corresponden a una trilogía, y de eso se trata la ética del mindfulness. Primero, cuando yo sé algo, yo debo aplicarlo. Y nuestra cultura occidental tiene unos saberes, tiene unos conocimientos que muchas veces no aplica. ¿Por qué? Porque no se da la comprensión correcta. Y para que algo se convierta en un saber, tiene que haber una comprensión correcta. ¿Cómo es ese proceso para que la comprensión correcta se manifieste? Bueno, tiene que haber un pensamiento recto, un pensamiento profundo, una idea profunda. Y eso implica que yo pueda pensar con conciencia, que yo pueda pensar con mindfulness, desde el mindfulness, que yo pueda sentir desde la paz, que yo pueda sentir desde la serenidad y que yo pueda entonces tener un pensamiento correcto, un pensamiento neutral. Cuando yo parto y tengo un pensamiento neutral, de mí se emite, se expresa, se comparte, entonces la palabra correcta, hablar correctamente, escuchar correctamente, es un puente para expresar correctamente. Una palabra agradable, una palabra consciente que no lleve dentro de sí una carga emocional de daño, una impronta, pensamiento, de malestar. Una palabra compasiva es la que debe salir de mí. Y cuando yo conjugo el pensamiento recto, correcto, la palabra o la expresión corporal correcta, entonces sale la acción recta. Y allí hay un sentido ético, comportarse de manera adecuada, de acuerdo a los cánones morales, jurídicos y celestes, de acuerdo a la creencia religiosa que cada quien, o la creencia filosófica que cada quien tenga. Cumplir la ley de la madre natura, cumplir la ley del cielo y cumplir la ley de la tierra. Esa trilogía sustenta la comprensión correcta, es la sabiduría. Y es el puente que nos lleva a la comprensión de cómo yo debo tener una vida o un estilo de vida, que es para lo que te entrenamos en este proceso. Mindful. Un estilo de vida es una forma de ser, es más que trabajar, es ganarse la vida con lo que me gusta hacer, es hacer mi bienestar y hacer de mi bienestar el bienestar de otro. Eso para mí es una vida plena, es una vida recta, lo cual implica un esfuerzo correcto. Es procurar pensamientos neutrales, trascender y sanar los pensamientos negativos o tener herramientas para transformarlo. Y nuestra cultura no nos da herramientas para, y mindfulness es una de esas herramientas a través de la inteligencia emocional plena para nosotros neutralizar emociones y pensamientos tóxicos. Y cuando yo entonces tengo una vida recta, tengo una planeación estratégica personal que me conduce desde mi plan personal al plan de Dios, entonces yo desde esa perspectiva tengo unos haceres que me permiten un esfuerzo correcto, que me conectan con la excelencia, el arete griego. Hacer todo lo que puedo por llegar, por obtener, por manifestar mi meta, que es mi misión, que es mi propósito, y en ese proceso mantengo la atención correcta, atender en el aquí y en el ahora, atender la testa, la cabeza, el pensamiento, atender al motor de nuestras emociones, nuestro motor corazón, como símbolo del cuerpo emocional. Emociones que a veces se dan desde el cuerpo emocional, pero que otras veces se dan de los pensamientos, entonces hay que depurar el pensamiento. Entonces hay una invitación a que haya una disciplina mental
para prestar atención a las emociones y a los pensamientos. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso? Atención plena. Eso es mindfulness. Entonces la atención correcta es la activación del mindfulness en mí. Y es la invitación para la concentración correcta. Y cuando me doy cuenta, completo, con el esfuerzo correcto, con la atención correcta y con la concentración correcta, la ejercitación de la atención plena en mí, que la asumo con mi vida recta, mi atención recta en el aquí y en el ahora, mi palabra recta que nutre desde una perspectiva mediana y amplia mi hacer. Y entonces allí se da la triangulación entre el saber, entre la disciplina mental y entre lo que representa de la perspectiva oriental, tradicional, una filosofía, una forma de ser. Y entonces la disciplina debe surgir, la conducta correcta o la ética y la moralidad debe manifestarse. Y en mindfulness, ese óctuple sendero debe nutrirse desde nuestra forma. Yo te invito a que revises tu forma, a revisar los ojos y desbloquearlo si es que están bloqueados, a revisar la boca, lo que sale de la boca y desbloquearlo para que la palabra correcta surja, para que la visión cabal y correcta se manifieste, para que el pensamiento correcto se sincronice. Y entonces el sendero ético es fundamental en este proceso y debe ser comprendido. Y entonces debemos abonar a la sabiduría lo que corresponde a la sabiduría, a la conducta ética lo que corresponde a la conducta ética y a la disciplina mental lo que corresponde a la disciplina mental, sabiendo que entonces a la sabiduría corresponde pensamientos rectos, correctos y comprensión correcta. Y eso hay que ejercitarlo y por eso hay que leer los libros, hay que ver las películas, hay que ver los videos y llegar a las ideas profundas. Por eso hay que entonces ver cómo yo proceso eso para que surja de mí a través de la concentración y la práctica de concentración de mindfulness. Cuando yo me concentro, cuando yo atiendo y cuando yo hago el esfuerzo, pequeñas disciplinas que aplicadas diariamente nos dan grandes beneficios. Entonces el esfuerzo correcto, sumado a la atención recta, sumada a la concentración correcta, nos otorga, nos bendice con la habilidad de mindfulness activa en nosotros. Y eso sumado a una vida recta, a un plan estratégico, personal ejecutándose en nosotros, alineado con el plan de Dios, atendiendo correctamente a mis emociones, a mis pensamientos y haciendo que surja de mí la palabra y la expresión correcta, eso me centra en una trilogía que representa el saber, que representa la conducta ética y que representa la práctica mindful. Esa es la esencialidad que yo te invito a revisar internamente, profundizar en ti, independientemente de tu sistema de creencias. Es una trilogía que es aplicable a todo para sacar aquello que no nos sirve de la cabeza. Ahí está el híbrido entre el mindfulness y el zen. El zen es para vaciar. Tenemos que vaciar aquello que no nos sirve para realizarnos. Tenemos que entonces activar la atención a la conciencia correcta, un pensamiento, a la conciencia, al estado de concentración, a través del mindfulness, a través de una oración, a través de una consideración en particular, porque hay diversas prácticas tradicionales que a través de la atención a la respiración, a través de atender al caminar, van a ser y son parte de tu forma de hacer. Y todo eso marca entonces en ti una disminución de la ansiedad, marca una activación de la vitalidad, rejuvenecimiento,
marca alegría, estabilidad emocional, regulación emocional, basada en mindfulness, marca la disminución de la irritabilidad y del mal humor, porque hay una conexión con la vida, hay una conexión con un plan para el que estás trabajando. Estás trabajando para tu plan y ese plan está sincronizado con el plan divino y por eso entonces dedicarle el tiempo a lo que representa el sentido ético, el sentido estético de la vida, el calor, el color, el sabor, la profundidad, la esencia, nos hace ser en este proceso maestros mindful, que implica hacer músculo en la competencia y hacer músculo en la virtuosidad. Y yo hoy te estoy haciendo un llamado a profundizar el tema de la virtud, a tomarte el momento adecuado para expresarte, a trascender esquemas mentales de autosuficiencia, a trascender el miedo a equivocarte, a trascender el miedo al juicio, a trascender la cultura del juicio, a trascender de la cultura del no tengo tiempo, a trascender la cultura de la desconfianza y del pesimismo y a activar un software, un programa de responsabilidad, de concentración adecuada, de atención adecuada, de presencia, de dejarte ayudar, de confiar, de querer, de aplicar en ti, de manifestar la vivencia del saber. Y eso es lo que te va a empoderar en este proceso de Master Mindful, en el sendero virtuoso, abonando el terreno de la virtuosidad en ti, de la confianza, de la palabra correcta, de la expresión correcta, ese nivel que llamamos congruencia. Y por eso, desde una perspectiva amplia, la revisión del plan de vida, basado en atención plena, nos pasa por todo este recorrido porque es necesario hacerlo, es necesario para sincronizar y manifestar un gran ser. Y entonces te dejo todas estas ideas que implican la ética budista, pero que es una ética universal, que lo llamamos octuple camino, y que lo que te quiero dejar es que tú puedas entender y que tú puedas practicar a tu ritmo, a tu forma, a tu manera, ese octuple sendero a través de virtudes. Virtudes como el no juicio, para ir trascendiendo de la cultura occidental en la que hemos estado funcionando a nuestra cultura de donde estemos, en nuestra región. Porque hay elementos personalísimos que no podemos obviar en nuestra familia y en nuestra región y debemos tomar la herencia positiva, neutral, que nos haga crecer y ser en el fondo seres humanos, porque de eso se trata la revolución del mindfulness. Entonces tomar ese elemento de no juicio, cultivar la paciencia, practicar una y otra vez la mente principiante para entender y ver las cosas como si fuesen la primera vez, alimentar en mí la confianza, confío en mí, confío en mi guía, confío en quien me guía, confío en la divinidad, confío en el proceso. No luchar contra lo que tienes dentro, sino aceptar lo que hay en las emociones, lo que hay en los pensamientos y luego identificar para armar un plan de trabajo y trascender lo que haya que trascender y depurar lo que haya que depurar y así entonces fluir, dejar ir, soltar y ser y estar, porque cuando el apego se manifiesta es precisamente cuando surge el sufrimiento, surge el dolor, surge el estrés, surge la inhabilidad emocional, surge la desorientación, surge la indolencia y surge la inconsciencia. Y el llamado del mindfulness, el llamado de la atención plena y tu empoderamiento en este Master Mindfulness es el llamado al despertar conscientemente. El llamado del mindfulness es a recibir los beneficios de la meditación. El llamado del mindfulness es que tú puedas estar en presencia, en conciencia, aquí y ahora. El llamado de mindfulness es el poder manifestar el sendero de la disciplina mental a través del cultivo de algunos saberes universales, el poder
practicar con el esfuerzo correcto una conducta ética y el unificar todo eso a través de la expresión correcta. Mindfulness está aquí y ahora para decirte adecuada comprensión, comprender adecuadamente, pensar adecuadamente. Atiende a tus palabras y a tu expresión corporal. Atiende tu conducta y muéstrate desde la neutralidad. Gánate la vida bien, ten un buen sustento. Haz el esfuerzo correcto cada día. Sal del virus, del procrastinar, de la mediocridad. Atento aquí y ahora. Concentración mindful. Esos 8 pasos, esas 8 palabras, son la maqueta para comprender el sentido ético que te invitamos como Master Mindful a aplicar como estilo de vida y como forma de ser. Cualquier requerimiento, cualquier profundización de mi parte, estoy en total disposición. Gracias por permitirte estos minutos. Vuelve a ver este video 1, 2, 3 veces y cualquier requerimiento por toda la vía de contacto a tu disposición.